patologías o las complicaciones agudas de la diabetes mellitus y las cuales pueden poner en riesgo la vida, ¿sí? ¿Cuándo van a hablar ustedes de una diabetes descontrolada, inicialmente? Ustedes van a hablar de una diabetes descontrolada en todo aquel paciente que sea diabético, que tenga síntomas leves, ¿sí? Que tenga una glucosa superior a los valores normales. Los valores normales dijimos que son de 126 hacia arriba, ¿sí? Mucha gente dice 140, 180. La realidad es de que pues ya una glucosa arriba de 126, ¿sí? Es para determinar que es un paciente diabético. Cuando un paciente tiene una glucosa por encima de esos valores y aparte tiene síntomas, ustedes hablan de una diabetes mellitus descontrolada, ¿sí? Descontrolada. Les llega un paciente a su consulta, urgencias, ustedes lo ven con una glucosa de 200, puede o no tener síntomas, pero no tiene síntomas de gravedad. Ustedes ahí están hablando de una diabetes descontrolada. El paciente no tiene riesgo de perder la vida, ¿sí? Pero cuando el paciente tiene síntomas graves y cumple criterios para una cetoacidosis diabética, para una hipoglucemia, que es lo contrario, o bien para un estado hiperosmolar, ¿sí? Dependiente de glucosa, porque también hay el estado hiperosmolar por sodio, están hablando de que el paciente tiene riesgo de perder la vida. Por lo tanto, están hablando de una emergencia y están hablando de una diabetes mellitus descompensada, ¿sale? Entonces, descontrolada, no hay riesgo de perder la vida. Descompensada, hay riesgo de que el paciente pierda la vida, ¿sale? Sí. ¿Se entendió, verdad? Sí. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver cetoacidosis diabética, que es una de las patologías, de las complicaciones agudas o graves de la diabetes mellitus. Sale, pues, empieza. Bueno, yo les voy a hablar de esta enfermedad. Una descripción general. Es una complicación grave de la diabetes que ocurre cuando el organismo produce niveles elevados de unos ácidos presentes en la sangre denominados cuerpos cetónicos. El trastorno aparece cuando el organismo no puede producir suficiente insulina. Normalmente, la insulina desempeña una función crucial en el paso de la glucosa, una fuente de energía principal para los músculos y otros tejidos. Su fisiopatología, la cetoacidosis diabética se caracteriza por una tríada de trastornos metabólicos como hiperglicemia, acidosis metabólica de moderada a severa y aumento de la concentración de cetonas. Los factores que favorecen dichas alteraciones es la deficiencia de insulina que lleva a la hiperglicemia, que es aumento de la glucosa, y lipólisis descontrolada con citogénesis. Niveles elevados de hormonas contrarreguladoras y deshidratación progresiva y pérdida de electrolito secundario a glucosuria persistente y vómitos con una disminución final de la tasa de filtración glomerular debido a que la diuresis osmótica sostenida lleva a una hipobulemia. Bueno, pues lo de la hipobulemia es porque el plasma en sangre baja y el filtrado no es muy bueno y por eso es que empieza a haber estas complicaciones. Bueno, algunos síntomas. Espérame, la fisiopatología. Sí, Fíjense claro. ahí la fisiopatología, porque se fue un poquito rápido. Este es un círculo vicioso, ¿sí? El paciente tiene ausencia o deficiencia de insulina, ¿sí? Entonces, obviamente, la glucosa no entra a las células, el organismo pues, se va a dar cuenta que no está entrando glucosa a las células y va a haber la información de que aparentemente no hay glucosa, ¿va? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues vas a empezar a producir glucosa en las vías alternas. ¿Dónde tienes glucosa? Tienes glucosa en los músculos, tienes glucosa en el hígado, ¿sí? Pero aquí, obviamente, se produce glucosa a partir de grasas, ¿sí? A partir de proteínas, pero aquí principalmente de las grasas, es la vía alterna del glucógeno, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienes una glucosa alta que no está entrando a las células,
tienes mayor producción de glucosa, por lo tanto aumentas la osmolaridad intravascular. El riñón, ¿qué es lo que hace cuando hay una glucosa alta? Pues empieza a tirar glucosa, ¿va? Y al tirar glucosa, pues tiras también electrolitos y tiras también agua, ¿sí? Entonces, ¿qué va pasando? Pues el paciente se va deshidratando debido a la deshidratación y, más importante, debido a la producción de ácidos grasos, el paciente va produciendo una acidez en la sangre, ¿sale? Ahí nada más modificar que puede ser una acidosis metabólica de no necesariamente moderada severa, puede ser una acidosis leve, ¿sí? La cetosis de hecho se clasifica en leve, moderada y severa. Sí, pero este es un círculo vicioso donde hay producción de ácidos grasos y donde hay deshidratación. El déficit hídrico en las cetoacidosis diabéticas no lo puedes estimar, como por ejemplo en un estado hiperosmolar por sodio que tú puedes por alguna fórmula determinar la deficiencia de líquidos de acuerdo a la cantidad de sodio que tengas. Aquí no, aquí es una deficiencia hídrica estimada y la deficiencia estimada es de aproximadamente de 7 a 8 litros, ¿sí? El paciente trae una deshidratación y trae una deficiencia de 7 a 8 litros que contribuye a la descompensación del paciente. ¿Sale? Síguele. Sí, bueno, síntomas puede presentarse rápidamente, a veces dentro de las 24 horas. Para algunas personas puede ser el primer indicio de tener diabetes. Unos síntomas son la poliuria, polidipsia, la polifagia, aliento a cetonas, la respiración de Kussmaul, dolor abdominal, náuseas y vómito y alteraciones en el nivel de conciencia. Sí van a tener pues sed excesiva, micción también muy recurrente, la respiración va a ser profunda y forzada y pues los otros síntomas que les mencioné. Ok, bueno, dentro de la producción de ácidos, ¿sí? Está la acetona, está el acetato y el ácido hidroxibutírico, ¿sí? Esto es la acetona. La acetona es de liberación respiratoria, por eso el paciente tiene un olor cetósico, un olor a manzana, se llama, ¿sí? A manzana podrida. Es un aliento obviamente característico del paciente con cetoacidosis, pero no todo mundo lo va a tener, sí, pero es debido a eso, el aliento cetónico, que es el único ácido que se libera por la vía respiratoria. Y la respiración de Kussmaul, que es una respiración superficial y rápida, es por eso mismo, ¿eh? Porque el paciente intenta compensar esa acidez, libera acetona, pero también intenta compensar con la eliminación de CO2 la acidemia, ¿vale? Entonces, no todos los pacientes se van a presentar con toda la sintomatología. Hay pacientes que ustedes los van a ver y al preguntarle qué es lo que siente el paciente, lo único que les puede decir es que se siente muy cansado. Me siento muy cansado, pero la característica va a ser el tipo de respiración que lleva el paciente, ¿sí? Que es la respiración de Kussmaul. Van a ver ustedes un paciente deshidratado, van a ver un paciente ustedes aletargado o bien somnoliento, ¿sí? O bien puede ir muy consciente, muy despierto, si es un paciente joven, ¿sí? Pero cuando son pacientes ya más ancianitos, sí van un poquito ya letargados. Entonces, hay que tener ahí la conciencia de que no vas a encontrar un paciente con todos los síntomas, ¿sí? O bien puede ser un paciente que únicamente lleva dolor abdominal y tiene una cetoacidosis diabética. ¿Sí? ¿Qué más? Síguele. Bueno, algunos signos, hay dos signos muy específicos de este padecimiento, que es la hiperglucemia y niveles altos de cuerpos cetónicos en la orina. El diagnóstico puede ser una química sanguínea, una biometría hemática, análisis de electrolitos en sangre y un electrocardiograma. Aquí podemos... Ok, fíjate bien, fíjense.
Doctor, se le desactivó el audio. Se muteó, doctor. Ok, un paciente con cetoacidosis diabética adulto habitualmente va precedido de alguna otra patología. ¿Sí? Puede ser una infección de vías urinarias, puede ser una neumonía, puede ser una pancreatitis, puede ser un infarto. En los pacientes pediátricos sí es más probable, o bien en un paciente joven sí es más probable que vaya con una cetoacidosis pura. Y de hecho, muchos de los pacientes diabéticos jóvenes o pediátricos debutan con una cetoacidosis, ¿sí? Pero en el paciente adulto, ustedes habitualmente se van a dar cuenta que va precedido por alguna otra patología. Habitualmente son infecciones. ¿Por qué les comento esto? Porque luego nos llega el paciente a urgencias y nos abocamos a querer resolver la cetoacidosis diabética, ¿va? Y realmente si tú intentas compensar la cetoacidosis, pues bueno, a lo mejor en algún momento la vas a ir controlando y la vas a ir compensando, pero te vas a tardar si es que no tratas también la patología que la desencadenó, ¿sí? Hay pacientes que tienen pancreatitis y no te percatas porque piensas que el dolor abdominal es debido a la misma cetoacidosis, ¿sí? Y hay pacientes que van infartados y a lo mejor lo único que refieren es disnea, ¿sí? Como son diabéticos, pues pueden estar dando síntomas atípicos de infarto y un síntoma atípico puede ser la disnea y tú lo asocias a la cetoacidosis, ¿va? Entonces, obviamente tienes que ser muy mal pensado. En urgencias hay que ser mal pensado para que las cosas te salgan bien. Si eres confiado, seguramente te vas a equivocar muchas veces, ¿sí? Entonces, acuérdense, en un paciente diabético adulto, si te llega con una cetoacidosis diabética, necesariamente tienes que descartarle otra cosa, ¿sale? A menos que ella sea un paciente que de plano haya olvidado su tratamiento, que no se haya puesto la insulina o tomado los hipoglucemiantes, pues bueno, ¿no? Pero habitualmente va precedido por alguna otra cosa. ¿Sale? Sí. ¿Qué más? Bueno, el tratamiento es el reemplazo de los líquidos por vía intravenosa. A ver, bueno, pues espérate, primero. ¿Cómo vamos a diagnosticar un paciente con cetoacidosis diabética? ¿Qué tienen que demostrar para decir este paciente tiene cetoacidosis diabética? Pues los niveles de glucosa Ok, ¿cuáles son los niveles de glucosa? arriba de 250 miligramos por decilitro. Exactamente, arriba de 250 miligramos por decilitro. Es el primer criterio, ¿sí? El primer criterio. ¿Cómo te llamas? Irene, Irene. Así como está comentando Irene, es el primer criterio, ¿sí? La glucosa superior a 250. ¿Qué más? el pH. ¿Presencia de cetonas en orina? Ok, ¿Le sacamos una gasometría? ok, hay que hacer una gasometría y el criterio va a ser El pH. El pH y el bicarbonato. pH. ¿Cuánto de pH? Menor de 7.3. Menor de 7.35. Menor de 7.35. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio vamos a tener para determinar una cetoacidosis diabética? El bicarbonato. Ok, ¿cuánto de bicarbonato? Menos de 18. Menor de 18. Así es, menos de 18. Menos de 18. Ok, entonces ya llevamos la glucosa, el pH, el bicarbonato. ¿Qué nos falta? ¿No es Cetonuria. albúmina? ¿Cetonemia o cetonuria? La cetonemia, pues a lo mejor no la vamos a determinar. Hay algunas veces que sí se puede determinar, pero pues depende de dónde estés, ¿verdad? Pero la realidad es de que habitualmente la determinas con una tira reactiva para la orina, ¿no? ¿Sí? Entonces, determinas que hay cetonas, ¿sí? Y cumple los criterios para una cetoacidosis. Entonces, vamos a repetir otra vez. Criterios para cetoacidosis: glucosa arriba de 250, pH abajo de 7.35, bicarbonato abajo de 18, ¿sí? Y la cetonemia o cetonuria. ¿Sale? Sí.
Y la clínica, va, obviamente la clínica. Porque también hay que considerar otro tipo de acidemias o por otra causa, y también nos podemos ir pues podemos irnos con la impresión de que es una cetoacidosis diabética y sin embargo puede ser un paciente que está acidótico por sepsis, ¿verdad? Sí. O por choque cardiogénico. Ok, ¿qué más? Pues el tratamiento es el reemplazo de líquidos por vía intravenosa, el reemplazo de electrolitos y el tratamiento con insulina por vía intravenosa, mientras que vuelve a sus niveles normales, que investigué que eran de 200 para poder dejar de administrarla por vía intravenosa y después seguir con su tratamiento por vía subcutánea. ¿Le doy o va a comentar algo? A ver, dale, a ver qué más tienes. Pues los factores de riesgo que usted había comentado, que también puede ser por neumonía, apendicitis, infecciones del tracto urinario, falta de insulina, absceso dental, y pues también se han visto de algunos fármacos como los corticosteroides o los antipsicóticos que pueden afectar a estos pacientes. Y pues el pronóstico tiene una tasa de mortalidad de menos del 5%. En caso de que el paciente no llegue en shock, pues tiene más probabilidades de pues salir bien de este padecimiento. Ok, Y ya. bueno. En Doctor, su Otra vez micrófono. se le apagó el micrófono, Doc. Ok, bueno, entre los, es que como estoy aquí cerca del vidrio, por eso lo pago. Dentro de los exámenes de laboratorio, pues hay que pedir biometría hemática, hay que pedir química sanguínea, hay que pedir electrolitos, principalmente el potasio, sí, porque cuando ustedes empiecen a dar el tratamiento con la insulina, pues van a ver que va a haber modificaciones en el potasio, sí. Como es un paciente deshidratado, puede estar alterado el sodio y el paciente puede estar desencadenando una lesión renal aguda, ¿sí? O una disfunción renal aguda y va a haber modificaciones ahí en los azuados y en la creatinina, ¿sí? Pero además, si el paciente lleva dolor abdominal, obviamente le tienen que hacer una amilasa, una lipasa para determinar que el paciente no tenga también una pancreatitis, o bien le van a tener que pedir marcadores cardíacos y electrocardiograma. ¿Por qué? Acuérdense que los diabéticos añosos, bueno, los diabéticos no habitualmente, no necesariamente tienen que ser añosos, pero sí los ancianos también tienen síntomas atípicos en el infarto. Puede tener dolor abdominal en el epigastrio y puede ser un infarto de la cara inferior, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente es importante también, por eso les hace mención del electrocardiograma. La mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética les va a llegar con un potasio alto, pero hay que tener mucho cuidado porque habitualmente es una pseudohipercalemia, ¿sí? A veces quieren meterle medidas antihipercalémicas, ¿sí? Y lo único que hacen es bajar mucho más el potasio porque pues ya con el tratamiento en sí de la cetosis diabética se va a modificar el potasio, ¿sí? Entonces, acuérdense bien, si la cetoacidosis es precedida por alguna otra enfermedad, pues hay que buscar intencionalmente la otra enfermedad. Y si el paciente cree que aparte lleva una neumonía, pues obviamente hay que pedirle la radiografía de tórax o bien la tomografía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no se quede nada más con la idea de que son esos exámenes los únicos que vas a solicitar. En cuanto a tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo más importante en este tipo de pacientes? Hay que hidratarlos, ¿sí? El paciente, en lo que tú determinas el diagnóstico,
Esto es lo importante en urgencias, ¿sí? En urgencias te llega el paciente y tú obviamente de forma rápida vas a tener una impresión diagnóstica y vas a empezar un tratamiento, ¿sí? Aunque no tengas exámenes, obviamente. ¿Con qué vas a empezar? Pues hay que meterle carga de líquidos, ¿va? Cristaloides principalmente. ¿Qué vas a meter? ¿Solución Harman o solución fisiológica? Habitualmente lo que metemos es solución fisiológica. ¿Qué vas a hacer en un paciente adulto, en un paciente, mm, no sé, hay pacientes pediátricos también que llegan con cetosis diabética y el manejo pues ya realmente es de nosotros, porque a veces son de 14 años, de 16 años y son dosis ya de adultos, ¿no? Pero bueno, nosotros nos enfocamos a pacientes adultos, un paciente adulto mayor de 70 kilos o una mujer que pesa más de 60 kilos, ¿sí? Pero de edad joven. Si es de edad joven y sabes que no tiene ninguna patología cardíaca, pues vas a empezar con 2000 mililitros en 1 a 2 horas, ¿sí? De cristaloides, de solución fisiológica. 2000 mililitros en la primera hora o en las primeras 2 horas. Eso va a depender mucho de las condiciones del paciente. Si el paciente es cardiópata y que te digan, pues es que aparte tiene insuficiencia cardíaca o es nefrópata, pues ahí sí te vas a tener que ir con mucho cuidado en cuanto a los líquidos. A lo mejor en vez de meter 2000 mililitros vas a poner en la primera carga.